Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Hoy recibimos al profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Burgos, Sergio Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Y al exsecretario provincial del Partido Socialista, José María Jiménez. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a los dos. Vamos con el primer asunto. El Ayuntamiento de la capital tendrá que indemnizar a la empresa que gestiona el aparcamiento subterráneo situado junto al antiguo Hospital General Yagüe por el descenso de usuarios. Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que recoge hoy Diario de Burgos. Cuando dicho centro sanitario estaba abierto, el número anual de usuarios del aparcamiento superaba los 100.000 y actualmente tiene 25.000. El fallo establece que la concesionaria tiene derecho a percibir una compensación, aunque no cuantifica la cantidad. Sergio, no sé si el Ayuntamiento podrá pedir explicaciones a la Junta, que es quien decidió trasladar el hospital de un sitio a otro. Hombre, yo creo que se le puede pedir ayuda para pagar la compensación una vez que se ejecute la sentencia, pero no creo que le pueda pedir que se haga cargo de la totalidad de la sanción, en la medida en que es una decisión, mover el hospital es una decisión demandada por el Ayuntamiento a lo largo de mucho tiempo. ¿Tema? Bueno, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, esta empresa construyó un parking que se quedará el Ayuntamiento cuando acabe la concesión, pensando que va a tener unos ingresos, ¿no? Al desaparecer el hospital, evidentemente la empresa pues exige una compensación, que es lo que el Tribunal Superior ha determinado, ¿no? Lo que no está determinado es la cantidad, claro. Que dice la sentencia que debe de verse cuando se ejecute la misma, ¿no? Claro, es verdad que la empresa también tendrá que valorar o tendrá que verse si es capaz de modificar su tipo de, por los bonos que tiene para los vecinos, en fin, si puede sacar rendimientos por otros lados, tendrá que adaptar su negocio, ¿no? Pero es evidente que alguna compensación tendrá que recibir. Sí, porque en todos los contratos supongo que tendrá que haber una cláusula, Sergio, relativa al lucro cesante, que es precisamente lo que pasa en este caso. Efectivamente, se suele incluir una cláusula en función de pues, el descenso del número de usuarios o alguna cuestión así. No sabemos si en este contrato ha habido efectivamente esta cláusula y por lo tanto eso afectará a la sanción que habrá después. Chema, ¿te ha sorprendido la diferencia de usuarios de 5.000 a 25.000? A mí muchos me parecen todavía ahora en una zona que está cada vez con menos movimiento. Pero fíjate, no hay más que pasearse por el nuevo hospital cualquier día entre semana por las calles de alrededor, el parking evidentemente y luego todas las calles como se ponen de coches. Claro, el hospital trae muchísimo tráfico y muchísimos coches y el parking sí, las cifras son la verdad es que impresionantes, ¿no? La cantidad de gente que iba a ese parking solamente porque iba al hospital a visitar a un familiar, a visitar a un enfermo, ¿no? Es evidente que los hospitales, desde luego, desde el punto de vista de aparcamiento, tienen mucho tirón. Bien, pues vamos con una de nuestras noticias de portada. Los primeros 31 días del año nos han dejado malos datos para el empleo. Enero se ha cerrado con 577 parados más en la provincia de Burgos, lastrado por el sector servicios. La cifra de desempleados roza de nuevo los 19.000. Las afiliaciones a la Seguridad Social también se han resentido. Sergio, no íbamos buena racha en cuanto al desempleo. No, la verdad que no, y eso que enero suele ser generalmente un mes malo para el empleo y para las cotizaciones a la Seguridad Social, pero sin embargo este mes ha sido especialmente duro. En términos estatales, además, estamos en datos, nos movemos en datos muy similares a los del comienzo de la crisis de 2008. Entonces quizás puede ser un síntoma de que algo está empezando a moverse. En el momento en el que se está hablando mucho, Chema, de derogar la reforma laboral. Sí, bueno, pues vamos a ver en qué queda la derogación de la reforma laboral, ¿no? Porque ya está la propia ministra de Podemos, que era una hooligan de la derogación, en fin, ya ha matizado, ¿no? Es verdad que los 577, yo he leído el dato esta mañana de que 700 y pico eran del sector servicios, ha habido algún otro sector que ha generado algo de empleo, ¿no? Es verdad que la finalización de la Navidad, el trabajo que genera la hostelería o las tiendas de regalos o las tiendas de ropa, porque hay las rebajas, es evidente que eso genera en enero un mal dato, ¿no? Pero es verdad que es un mal dato comparado, creo que es el peor dato desde el año 2013, por lo cual es verdad que el dato no es bueno y que bueno, la desaceleración económica de la que se está hablando, bueno, pues en los datos del desempleo desde luego que está acertada, ¿no? ¿Y sobre la reforma laboral, Sergio? Bueno, pues obviamente una vez que entran al gobierno, ¿no? Cambia mucho el discurso. Ya lo vimos el otro día también esta mañana con el discurso del rey. Al final es una cosa normal que la ministra, aunque fuera una fiel defensora de que esto hay que tirarlo entero, pues ahora solo vamos a quitar una parte concreta, que es la de las bajas por enfermedad laboral. Entonces, bueno, yo creo que esto forma parte del discurso político y de la comunicación política en general. Hablaba Chema antes de Podemos ayer en la nueva legislatura. ¿Qué diferencia en la intervención del rey de los congresistas de Podemos a los ministros y vicepresidentes de Podemos?
Lo de tener coche oficial te transforma. Era como Podemos A, Podemos B, ¿no? Sí, sí, a mí la verdad es que me sorprende la posición de los líderes de Podemos, ¿no? que hace un año no aplaudían la intervención del rey y que ayer lo aplaudían con ganas, ¿no? Que es como tiene que ser además, porque además yo creo que ser republicano, entre otras cosas, que yo lo soy, es respetar las instituciones que tiene tu país y por lo tanto hay que respetar al jefe del Estado y hay que respetar al rey y por lo tanto hay que aplaudirle cuando interviene, ¿no? Y por eso me sorprende, es verdad, el cambio de actitud de Podemos. Bien, pues vamos a seguir avanzando. El lunes de la semana pasada les contamos que la ejecutiva del PSOE de Aranda de Duero había dimitido en bloque, 10 de los 12 miembros, ni más ni menos. Una maniobra que alejaba a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento arandino de la Secretaría General del partido. Unos días que no habrán sido nada fáciles para Mar Alcalde, que está con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Y además una situación que se daba a tan solo 3 días de un siguiente pleno en el consistorio ribereño. ¿Había tensión en ese pleno? Bueno, más que tensión, lo que había era una situación extraña, pero tensión tampoco hubo mucha. ¿Sorprendida de todo lo que pasó el lunes? Bueno, la verdad es que yo se lo esperaba, lo veía venir. La recogida de firmas, a mí no fui avisada de que estaban recogiendo firmas para que dejase de ser secretaria general, pero la situación no era buena, llevamos unos meses francamente malos. Pero cuando uno llega a esta situación no le puede sorprender al 100%. Llevamos unos meses malos, ¿motivados por qué? Bueno, yo creo que básicamente lo que ha sucedido es que ganamos unas elecciones, no pudimos gobernar, no se nos dejó gobernar por parte del trifachito y también conseguimos por primera vez 2 diputadas provinciales de zona. La verdad es que los datos eran buenos, todas las elecciones que ha habido en el 2019 han sido ganadas por el PSOE y además con claridad. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a raíz de no gobernar también viene el tema de diputación, de la designación de los diputados de zona. Y ahí es donde viene una situación en la que el aparato del partido apuesta por unos candidatos, por una situación, y esa situación no se produce. Es decir, lo que quería el aparato es que las 2 personas que fuéramos a Diputación fuéramos de Aranda. ¿Qué es lo que pasa? Siempre ha habido se ha arrastrado desde hace muchos años una situación en la que los pueblos siempre han pedido su situación, su puesto en Diputación. Basta que hay diputaciones para poblaciones menores de 20.000 habitantes. Entonces, lo que ocurrió fue que los pueblos estaban dispuestos a presentar batalla. Y yo, como secretaria general, decidí que efectivamente era la primera vez que había 2 plazas y que una fuera para los pueblos. Pero ahí sí hubo votación, en su caso no. No, en mi caso no, porque la otra persona, que era el secretario de organización, dijo que él nunca iría contra su secretaria general. Lo que ha pasado ha sido otra cosa, evidentemente. Pero en aquel momento dijo que nunca iría contra su secretaria general y que no optaba a la plaza. Por lo tanto, la plaza de Aranda de Duero quedaba para la secretaria general. Déjame que hable esto con Chema Jiménez, porque él ha sido el secretario provincial del Partido Socialista durante muchos años y sabe perfectamente de qué estamos hablando, Chema. Bueno, ¿esto te llama la atención lo que está diciendo Mar? No lo sé, pero sí, a mí la verdad es que me ha sorprendido mucho lo que ha pasado en Aranda, ¿no? Porque yo que conozco algo el partido en Aranda y que conozco muy bien a los protagonistas de esta situación, la verdad es que no acabo de entender muy bien qué es lo que se gana con la dimisión de la Ejecutiva. Quiero decir que si la gente que tradicionalmente ha mandado en el partido en Aranda estuviese pensando en que dentro de 3 años tiene que haber otro candidato, lo razonable hubiera sido esperar a las primarias y haber planteado allí otra alternativa y haber estado por los 2 años y medio que faltan de legislatura pues en una situación lo más tranquila posible, ¿no? Lo que se ha provocado es todo lo contrario, una situación de total confrontación que yo creo que va a dinamitar o que va a hacer muy difícil que el PSOE en Aranda pues recupere en corto plazo credibilidad, ¿no? Y no quiero creer que se ha hecho esta operación porque Mar podía haber sido alcaldesa con una moción de censura, que es un tema que estaba sobre la mesa y que, como estuvo en Burgos hace 4 años durante toda la legislatura, en Aranda también estaba sobre la mesa, ¿no? Y no quiero creer que fuese la razón, ¿no? Por eso me sorprende mucho la operación, que desde luego yo creo que no ayuda al PSOE, evidentemente, y que además que habrá dejado a los arandinos y a las arandinas muy descolocados, ¿no? Has hablado de protagonistas de esta historia. Aparte de Mar, ¿qué más protagonistas hay? Bueno, los protagonistas principales, quiero, el aparato de Aranda, Leoní Saúl, Luis Briones e Ildefonso Leoní Saúl, Sanz. porque muchos espectadores ven desde Aranda, pero otros no saben quién es Leoní Saúl y Luis Briones. Luis Briones, alcalde durante muchos años, y Leoní Saúl, presidenta del Partido Socialista y concejala también durante muchos años en el consistorio ribereño, ¿no?
Sí, sí, sí. Y tu mentor, yo creo, ¿no? Sí, sí, yo soy fruto del aparato, desde luego, o sea, yo he estado 15 años siendo aparato. Lo que ocurre es que cuando hablas con la gente, cuando decides hacer una campaña electoral diferente, ves que algunas cosas deben cambiar y que una agrupación de 90 afiliados que ha tenido más de 5.000 votos está alejada de la realidad y que hay que hacer algo, que ese PSOE de Aranda de Duero es cerrado, no es participativo, no es moderno y que tiene que cambiar y que la gente quiere que cambie. Pero con la confianza... La gente de Aranda, los votantes y simpatizantes, para acercarse al PSOE necesitan un PSOE abierto, moderno, participativo, democrático, y eso no es lo que está pasando. Pero imagino que Mar Alcalde comunica esto a la cabeza del partido, los nombres que hemos facilitado ahora mismo, de Luis Briones y Leonís Saúl, entre otros, a título privado, ¿no? Una conversación normal dentro de la sede del partido, en varias ocasiones, imagino. ¿Qué le responden a Mar Alcalde cuando dice: quiero renovar este partido, quiero tener más afiliados, quiero darle un aire nuevo? Bueno, yo creo que cuando la secretaria general, que era yo, el 22 de noviembre en asamblea ordinaria, dice cuál es la hoja de ruta y en lo que está trabajando y quiere seguir trabajando, un proyecto para recuperar a viejos afiliados, gente que se marchó desencantada y harta de la situación del partido, nuevos afiliados y juventudes, la respuesta es esta. 2 meses después, la respuesta es esta. Es decir, hay gente del aparato que se niega a los cambios, que no quiere que el PSOE de Aranda sea diferente, que pretende seguir como hace 3 décadas. ¿Y qué ganan siguiendo así? Pues supongo que lo que ganan es evidente, ¿no? Es su tradicional cuota de poder dentro del PSOE de Aranda de Duero. Su hegemonía. Su hegemonía, claro. Y yo, repito, he sido aparato durante 15 años, pero llega un momento que te sales de ahí y dices, no podemos seguir así, estamos abocados a la extinción. Si hace unos años teníamos, hace 10 años, 12 años, 15 años, 200 afiliados y ahora tenemos 90 y muchos de ellos llevan muchos años y se marcharon cansados de la situación porque el PSOE de Aranda no es lo que tiene que ser, tenemos que transformarnos, tenemos que abrirnos, tenemos que cambiar. ¿Se siente traicionada, Mar Alcalde? Hombre, lo que ha pasado me recuerda a situaciones pretéritas, ¿no? Podríamos hablar de lo que le ocurrió en el 2016 a Pedro Sánchez. Forma parte esta operación de un PSOE viejo, pasado, pretérito, que la gente no quiere, la gente quiere otro tipo de PSOE. Por lo tanto, en ese sentido, lo que ha ocurrido esta operación sí he visto que es un instrumento en política, en mi trayectoria, lo más desleal y traidor que yo he visto, pero bueno, lo han sufrido. Pues podríamos hablar de Pedro Sánchez, de Julio Villarrubia, ha habido otros casos, ¿no? O sea que usted está llamando a Leonís Saúl traidora y a Luis Briones traidor, ¿no? ¿Puede hacer lo mismo con, por ejemplo, Luis Tudanca, el secretario regional del Partido Socialista, con Esther Peña, la actual secretaria provincial? Yo lo que puedo decir de mi secretario general autonómico y de mi secretaria general provincial, de Luis Tudanca y de Esther Peña, es que guardan silencio, un silencio muy elocuente. Si no han criticado la dimisión casi en bloque de la ejecutiva de Aranda de Duero, es porque lo avalan. Tengo que entender que lo avalan. Cosa contradictoria porque ellos son caras del nuevo PSOE y estuvieron muy en contra de lo que se le hizo en su momento a Pedro Sánchez. O sea, estuvieron en contra de lo que le pasó a Pedro Sánchez, pero ahora esto lo avalan. Lo que está bajo su propia responsabilidad. No hay quien lo entienda. Pues ellos dicen que todo esto viene motivado porque usted hace lo que le viene en ganas, si me permite la expresión, y sin consultar. Vamos a ver, una persona que hace lo que le viene en gana puede aguantar o puede ser objeto de ninguneos, malos gestos, vacíos y todas las cosas que han ocurrido a lo largo de estos meses como portavoz y como secretaria general. A mí se me han hecho plantes. He convocado, y ahí están los WhatsApp, que no los voy a enseñar porque son privados, pero ahí están los WhatsApp que he convocado reuniones del grupo de concejales y de la propia ejecutiva y se me ha hecho plantes. Y han forzado el que no hubiera esa reunión. Yo he dicho sistemáticamente vamos a tener ruedas de prensa y a mí se me ha dejado sola porque había orden de dejarme sola.
y no han venido los compañeros y compañeras a las ruedas de prensa, y ahí están los documentos gráficos y los medios de comunicación de Aranda que lo pueden. ¿Esa situación ya se estaba dando cuando estaban en campaña para las últimas elecciones municipales? No, eso viene después. Justo, ¿no? Eso viene a mí, a los 2 días de que se forma el Ayuntamiento de Aranda de Duero. Recordaremos que el 15 de junio fue el pleno de investidura de los ayuntamientos. El 17 de junio hay una comisión ejecutiva extraordinaria y allí se me hace una propuesta a las 48 horas, a los 2 días de formar el ayuntamiento y de que no gobernamos. Ya se me dice, mal alcalde, que vaya a Diputación Provincial, pero que ceda la portavocía. ¿Me puede decir alguien a las 48 horas de haberse formado el ayuntamiento qué trabajo había hecho el grupo municipal, qué falta de comunicación, qué falta de información? ¿Qué es lo que había hecho yo que me diera la gana? Simplemente que no gobernábamos y simplemente que habían decidido que la portavocía tenía que ser para otro compañero, porque ya no les gustaba ciertas cosas. Pues vamos a preguntar a nuestro experto en ciencias políticas, Sergio, si es normal que el partido le pida eso a un candidato que, bueno, ha ganado las elecciones, aunque luego no ha podido gobernar, y le dice, bueno, vete a Diputación, pero la portavocía del ayuntamiento se lo damos a otro. Bueno, como indicaba el alcalde, hemos visto que efectivamente hay casos en los que se han dado, no solo en el propio PSOE, también hay casos en otros partidos políticos en los que esto ha pasado, pero no suele ser la tónica habitual, y menos en un partido que gana las elecciones, aunque no consigue gobernar por pactos de otras fuerzas políticas. Pero tampoco es común ver este tipo de tejemanejes internos en municipios relativamente pequeños, porque cuando estamos hablando de capitales de comunidad autónoma o hasta cierto punto capitales de provincia, sí podemos entender que haya estos movimientos internos, porque la cuota de poder sí que es importante, ¿no?, en estos partidos políticos, y la visibilidad que tienen los portavoces puede determinar posiciones futuras en una lista electoral, por ejemplo al Congreso o al Senado, se me ocurre, o en una lista electoral a las comunidades autónomas. Sin embargo, en un municipio pequeño es más difícil de entender, precisamente por la supuesta cercanía que tiene que tener la formación política con la ciudadanía de la población. Y este tipo de movimientos lo único que consiguen es empeorar la imagen del partido y posteriormente seguramente que les pase factura electoralmente, en la medida en que la ciudadanía tenga la sensación de que no puede confiar en las siglas. Y después de haber escuchado a nuestra invitada esa parte de la historia que nos acaba de relatar, ¿cómo crees tú que esto va a acabar? Pues bueno, podría acabar como Pedro Sánchez, ¿no? Una vez de haber sido sacrificado, pues por aclamación popular volver a convertirse en el líder del partido. No sé si eso se puede dar con 90 afiliados, quizás la masa crítica necesaria sería mayor. Entonces parece difícil. Todo depende de esos 90 afiliados actuales, qué sintonía tengan, ¿no? Es verdad que un partido con 90 afiliados no es representativo de la ciudadanía. Es domable, ¿no? Es domable. Es más domable, porque, claro, seguramente además pues haya muchos familiares y mucha gente de mucha confianza de los que mandan o de los que intentan mandar, ¿no? No estaría mal que este momento pasó con Pedro Sánchez, ¿no? Arandinos socialistas y arandinas socialistas y alcaldes y concejales dieran un paso y se afiliaran al PSOE, porque luego la mejor manera de cambiar un partido es estando dentro. Y por eso es un buen momento. Veámoslo como una oportunidad del PSOE y no como una crisis. Veamos, en fin, a ver si hay gente que se anima y dice, oye, pues yo quiero participar y quiero decidir el futuro del PSOE, porque estoy convencido que de los 5.000 votantes habrá muchos preocupados y desde luego muchos que les gustaría echar una mano, ¿no? Bueno, pues este seguramente sea un momento de afiliarse y de participar. Ya insisto en que eso pasó con Pedro Sánchez, ¿no? Y es verdad que el partido creció en afiliación, ¿no? Y yo una cosa, a mí me fastidia de todo esto, sobre todo los temas, cómo afecta esto anímicamente a una persona. Yo quiero animar mucho a Mar, porque estas situaciones son muy complicadas. Yo hace tiempo que defiendo que el PSOE ha perdido el corazón y que trata a la gente mal, trata a la gente y a los compañeros y a las compañeras mal. Y esto no pasaba antes, y a mí me parece que esto es un problema, ¿no? Por eso yo quiero animarte, que defiendas lo que pienses sin ningún tipo de miedo, que sea lo que tenga que ser, que defiendas lo que pienses y que confíes, es verdad, porque los arandinos y las arandinas desde luego te votaron e hicieron que fueras la candidata más votada, ¿no? Y ganaste las elecciones. Por lo tanto, con ese respaldo ciudadano es con el que hay que atajar los problemas y enfrentarlos. Mar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la apertura y la renovación y el cambio generacional en el PSOE de Aranda de Duero pasan porque se impliquen tanto
militantes, los que fueron militantes, simpatizantes, votantes e incluso efectivamente alcaldes y concejales de la comarca de la Ribera del Duero que llevan muchos años bajo el paraguas del PSOE pero que no han dado el paso a afiliarse. Efectivamente, la forma de cambiar las cosas es desde dentro y ocurrió con Pedro Sánchez. Mucha gente en el tiempo de la gestora se afiliaron y cambiaron el partido desde dentro e hicieron lo que ahora se denomina el nuevo PSOE. Y para que eso suceda en Aranda de Duero tiene que ser de esa manera también. Lo que no puede ser, no es concebible, es que compañeros y compañeras a lo largo de 7 meses se han dedicado más su tiempo, su esfuerzo a echarme a mí que a echar al Partido Popular. Eso es lo que no puede ser. Y con esta operación de acoso y derribo hacia una parte, e incluso a veces de intimidación, lo que hacen es cortar toda posibilidad de una moción de censura. Y ese es nuestro objetivo máximo, no solo porque ganamos las elecciones y con claridad, con más de 1.200 votos de diferencia con el Partido Popular, sino porque nuestro objetivo siempre es ese, del Partido Socialista Obrero Español, gobernar para transformar la sociedad. Ese es nuestro interés general y ese es el interés objetivo y político que tenemos. Nosotros no podemos tener otro objetivo nada más que ese. ¿Con quién pensaban contar para esa moción de censura? Pues la suma está clara, 11 firmas, 11 firmas, 11 firmas, solo nos faltaba una firma nos faltaba. Y ahora es imposible encontrar ahora mismo un apoyo es prácticamente con la que está cayendo dentro del partido. Muy poco probable, cortan esa posibilidad. El incremento de afiliados de cara a una posible votación para una nueva agrupación es la única tabla de salvación que tiene para recuperar el control. Yo creo que es la oportunidad de hacer un PSOE moderno, abierto y acorde a la sociedad arandina y con los tiempos que corren. Y es la gran oportunidad en estos momentos para el PSOE de Aranda de Duero, sí, sin duda. Ha dicho que ha sentido ninguneos, gestos malos, vacíos, plantes. ¿Se ha sentido acosada de alguna manera? Lo que he sentido ha sido una operación de acoso y derribo, eso sí lo he sentido, y que había compañeros y compañeras que, por cierto, yo les otorgué la confianza de ir a una lista electoral, que por cierto yo les otorgué la confianza de formar parte de la Comisión Ejecutiva Municipal, que entiendo que han estado muy preocupados en echarme a mí y no en hacer la labor que nos correspondía, que era hacer oposición al Partido Popular e intentar desbancarlo del poder. Eso sí lo he sentido claramente, y en algún momento se me ha pasado por la cabeza que había algún compañero y compañera que no querían gobernar, y que desde luego no querían que yo fuera alcaldesa. Eso sí lo he sentido. ¿En algún momento ha decidido dimitir, dejar el partido y seguir como concejala no adscrita, ya que el acta de concejal es personal, no está vinculado al partido? No es un planteamiento que yo me haya hecho. ¿No piensa hacerlo? No, porque yo soy socialista, yo creo en el proyecto socialista y creo que las cosas deben cambiar efectivamente desde dentro y trabajar para que el cambio se produzca. Y yo creo que está siendo tarde ya, pero yo creo que es inevitable que el PSOE de Aranda de Duero tenga ese cambio. Lleva muchísimo tiempo en un formato y en una fórmula de trabajo que no funciona y que la gente, porque aquí desde los estudios no escuchamos lo que la gente dice en las calles, nuestros vecinos y nuestras vecinas, pero la gente está harta de ciertas cosas, la gente de Aranda. Los arandinos y arandinas están votantes, simpatizantes, antiguos afiliados, están hartos de ciertas prácticas y de ciertas cosas del aparato de Aranda de Duero y quieren un PSOE diferente. ¿Se volvería a presentar? En estos momentos la situación en la que estoy es hablando con compañeros y con compañeras, escuchándoles, escuchando sus opiniones y también a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a simpatizantes y bueno, pues en esa situación me encuentro. ¿Tiene miedo de que sea expulsada del partido? No, no tengo miedo, porque desde luego no he hecho absolutamente nada para que esa situación se produzca, tampoco la que se ha producido. Creo que no había ni un solo argumento político sólido y de peso para que eso se produjera. Todo lo que han alegado
quienes han perpetrado esta operación son excusas, se han cargado de razones, pero algunas razones son de patio de colegio, no son de un partido político. La verdad es que no hay ni un solo argumento político sólido para lo que ha sucedido y han cortado toda posibilidad en estos momentos de que el PSOE de Aranda de Duero gobierne el Ayuntamiento de Aranda de Duero. Sergio, si no hay esa expulsión, perdón, ella sigue ligada al partido hasta una nueva ejecutiva, ¿qué podría ocurrir? Pues bueno, ahí ya depende de los procesos internos que tenga cada partido, ¿no? En este caso, pues imagino que habrá una votación, o no sé si habrá un proceso de elección primarias para la elección de la Secretaría General local. Y ahí pues la votación de los, en este caso 90 afiliados o los que sean en el momento de la convocatoria de la elección, y puede pasar cualquier cosa y deben de aceptar los resultados que sucedan. De momento vas a seguir siendo la portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Aranda de Duero, ¿no? Nadie me ha dicho lo contrario, con lo cual soy la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Aranda de Duero. Y como ahora mismo nadie te puede mandar, puedes seguir siéndolo sin problema. ¿No? En estos momentos, a todo efecto, hasta que no haya gestora, entiendo que quien asume la responsabilidad es la secretaria provincial. Hasta que no esté nombrada la gestora. Cuando nombren la gestora, me imagino que encomendada no solo del proceso de primarias, sino también de la directriz política de la agrupación de Aranda de Duero. Lo que yo pido es que efectivamente la gestora que sea nombrada haga un buen trabajo, deje que se afilie, que se acerquen arandinos, arandinas, simpatizantes, votantes, etcétera, que vean esa posibilidad de transformar, de cambiar el PSOE y que vean una oportunidad única e importante para el PSOE. Chema, ¿sensaciones? No, es que entiendo muy bien lo que Mar intenta trasladar, porque conozco algo el partido, ¿no? Y bueno, y lo que la decía antes, ¿no? Suerte y siempre con la cabeza alta y con lo que uno piensa, hasta donde llegues y hasta donde tenga que ser, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es verdad que fíjate, en Miranda y en Burgos, que son las otras dos agrupaciones grandes, la dirección del partido no tiene nada que ver con la que había hace 10 años, nada que ver. Hace 10 años en Burgos estaba Olivares, hace 10 años en Miranda estaba Fernando Campo. Yo creo que en Aranda es el único lugar donde siguen dirigiendo el partido de las mismas personas, ¿no? Y es verdad que puede que este sea un momento oportuno para que haya cambios, ¿no? No sé quién tiene que ser el próximo secretario general, pero desde luego sería bueno que el PSOE aprovechara esto para hacer cambios, que yo creo que no le vendrá mal. Bueno, tú la zona de Aranda la conoces muy bien. Sí, ¿Sabes sí. lo que estás hablando? Sí, algo... Bueno, la verdad es que conozco bastante bien la provincia, pero Aranda es verdad que especialmente por muchas razones, ¿no? Sí. Bien, pues Mar, lo que ha dicho Chema, que eso no hace falta que te lo diga nadie, ¿no? Que tienes ganas de tirar para adelante y de no callarte las cosas. Gracias por haberlo hecho en Noticias 8 edición noche, y no me queda otra que desearte mucha suerte. Pues muchísimas gracias, y yo creo que cuando estás convencida con tus principios y tus valores no tienes por qué tener ningún miedo, ¿no? Bien, entonces te veo el mes que viene en la próxima mesa de actualidad arandina, ¿no? Yo creo que sí. Sí, todavía serás portavoz. Supongo que sí. Gracias. Muchas gracias a vosotros. De vuelta a la capital de la comarca de la Ribera. Buenas noches. Muchas gracias. Pues un último tema en nuestra mesa de actualidad con Sergio Pérez y con José María Jiménez. El líder del PP a nivel nacional, Pablo Casado, ha anunciado en una entrevista en Televisión Española que su objetivo es formar en el futuro una alianza con Ciudadanos más allá de los comicios de Galicia, Cataluña y País Vasco, y pide sumar fuerzas con su partido con el objetivo de converger para las próximas elecciones generales. Veremos proceso electoral a proceso electoral cuál es la mejor fórmula para sacar más votos que la izquierda, pero insisto, con un objetivo compartido quizá a medio plazo, y es que al final los partidos que se han fragmentado puedan converger en una misma plataforma en las próximas elecciones generales. Increíble pero cierto, que dirían muchos, Sergio. Sí, parece mentira, ¿no? Como después de que Ciudadanos diera el salto a la política nacional, buscando ser una alternativa de centro al Partido Popular y posteriormente intentando ganar las elecciones y ser por lo menos la segunda fuerza o la primera fuerza en la oposición, ahora proponen volver a converger. Hemos oído a la líder en funciones o a la futura líder de Ciudadanos decir que están hasta dispuestos a ceder la cabeza
cabeza de lista en las elecciones catalanas, cuando son el partido más votado, con más representantes en Cataluña, es una cuestión, vamos, digna del malogrado José Luis Cuerda. Sí, yo decía lo de que pilla un poco de cabeza, efectivamente, que descanse en paz, efectivamente, que ha fallecido hoy, que Ciudadanos, que tiene una representación ahora mismo residual, sea capaz de correr ese riesgo. Yo tengo la sensación de que es un intento de disimular el resultado electoral. Es decir, al final es una manera de intentar, con lo que viene en las encuestas, decir, oiga, esto no es un resultado nuestro, es de todos, y intentar, pienso, porque es verdad que si no es complicado. Puede ser. Ya lo planteó el PP hace unos meses, ¿no? Y Ciudadanos no quiso. Ahora con España Suma. Con España Suma, ahora con el resultado electoral puede ser un intento, ¿no? También me sorprende que el mayor crítico sea Igea, que gobierna con el PP en Castilla y León. La verdad es que es todo una contradicción, y yo de verdad deseo que Ciudadanos acierte en su Congreso y que intente poner buen rumbo a sus políticas y a su estrategia interna, porque es verdad que ahora mismo hay cierto despiste, ¿no? Yo creo que Igea ya no se va a presentar a liderar el partido. Después del zasca que le dio otro día a Inés Arrimadas, creo que va a ser muy difícil. Se va a quedar un poco solo, me da la Hombre, parece complicado que consiga reunir los apoyos para ganar a Inés Arrimadas, entre otras cosas por la visibilidad que tiene Inés Arrimadas a nivel nacional. Igea al final tiene una portavocía y es vicepresidente de un gobierno autonómico menor, como quien dice. Entonces, bueno, parece complicado. Pues nos tenemos que marchar ya. Sergio Pérez, Chema Jiménez, gracias a los dos como siempre. A descansar, hasta la próxima. 2 minutillos y volvemos con el relato de lo más importante que nos deja informativamente hablando este martes.